Muy buenas tardes a todos. El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá, les dan la bienvenida a este conversatorio que forma parte de la serie de conversatorios que en alianza con el CIEPS estamos haciendo. Ya tuvimos la semana pasada un conversatorio sobre el caso español, donde el mismo director del CIEPS, Manuel Alcántara, que está aquí acompañándonos también, nos estuvo conversando sobre las instancias del proceso español, el análisis en la distancia de las circunstancias sociales y políticas que rodearon ese proceso. En realidad, nosotros, más que una búsqueda histórica, más que una búsqueda de las claves históricas, lo que estamos ofrecerle a la ciudadanía panameña una ilustración sobre lo que son los procesos constituyentes. Es decir, no solamente analizar los elementos históricos, políticos y sociales que convergieron en cada una de las realidades históricas que examinamos, sino también entender cuáles son los factores que obstruyen el camino de estos procesos constituyentes. Este programa, esta serie de conversatorios, es una contribución no solamente a la academia, a la ciudadanía, también a los tomadores de decisiones que se abocan a este proceso constituyente. Nosotros reconocemos que cada proceso es único, pues representa un episodio en la compleja trama de la vida política de cada país. Pero desde el punto de vista del CIEPS y del Instituto, nosotros promovemos la investigación y el análisis comparativo de realidades que, siendo distintas, no son distantes de los retos a los que deberá enfrentarse la vida política panameña en los meses que vienen. Yo quiero presentar de una manera muy informal a nuestro conversador de hoy, que es Fernando Carrillo Flores. Fernando Carrillo Flores es exministro, es exembajador, actualmente es vicepresidente del Grupo PRISA, es una figura prestante de la política panameña, pero hoy lo traemos aquí porque en realidad Fernando fue uno de los adalides del movimiento estudiantil por la séptima papeleta, y de eso vamos a hablar en su momento. Además fue miembro de la Asamblea Constituyente, así que por eso Fernando nos acompaña hoy. También me acompaña por parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Cintia Camargo. Cintia es miembro del instituto desde hace muchos años, actualmente es la secretaria en la Junta Directiva y está haciendo su doctorado en la Universidad Externado de Colombia. Así que tenemos una próxima doctora, no solamente en asuntos constitucionales, sino colombianos también. Miren, yo antes de darle la palabra a Cintia para que iniciemos la conversación con Fernando, he preparado un breve recuento de lo que fue el proceso constituyente colombiano. Quiero que Fernando se sienta en absoluta libertad. Yo no he coordinado esto con él. Se sienta en la absoluta libertad de decirme si no he apreciado adecuadamente algunos de los hechos que voy a contar. Yo he tratado de hacer lo más factual posible. Básicamente, así como cuando el caso español vimos que esto había tenido un momento de inicio, el proceso constituyente español claramente tiene un momento en que se inicia, que dijimos que es la muerte de Francisco Franco. En el caso colombiano, lo que tenemos es el acto mediante el cual la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una reforma política tendiente a aumentar la participación ciudadana y prevenir la corrupción administrativa
por vicios de procedimiento. Fue la declaratoria de la Constitución de la Corte. Eso ocurrió en 1986. Y esa declaratoria de la Corte cayó en un momento en que en Colombia había extrema violencia, había el narcotráfico, es decir, había un conflicto que evidentemente el Estado estaba siendo sobrepasado. El 12 de enero de 1988, el presidente entonces, Virgilio Barco, propuso utilizar las elecciones de marzo de 1988 para que se celebrara un referéndum mediante el cual se derogaría una norma introducida en 1957 y que prohibía los métodos extraconstitucionales para reformar la Constitución. Esa propuesta de Virgilio Barco tuvo el respaldo de algunos políticos importantes, como Carlos Lleras Restrepo y Luis Carlos Galán. Alfonso López Miquelsen se opuso, Misael Pastrana se opuso primero y cambió después, pero finalmente esa propuesta, que tiene varios nombres, se le llama el Acuerdo de la Casa de Nariño, se le llama el Proceso de Reajuste Institucional, un nombre un poco frío, proponía que se celebrara un referéndum en el 9 de octubre de 1988. Pero esto no se hizo por falta de acuerdos. Pero la idea detrás del proceso de reajuste era claramente que se iniciara un proceso constituyente. El plan se le presentó a sindicatos, gremios, partidos, movimientos sociales y universidades. Y de todas esas conversaciones surgieron más de 523 propuestas de reforma. El 4 de abril de 1988, el Consejo General de Estado, viendo que esto seguía avanzando, decidió declarar inconstitucional el acuerdo de la Casa de Nariño. Dijo que eso no procedía. Es bueno resaltar, esa es una instancia judicial, o sea, es la suprema autoridad contenciosa administrativa que vigila la constitucionalidad de los actos jurídicos del gobierno. No es solo consultiva como es el Consejo de Estado en España. Exacto. Es jurisdicción. Consejo General de Estado es jurisdicción. Consejo de Estado. Sí. Entonces, continúa el 27 de julio, el Congreso, ante el fallo del Consejo General de Estado, el 27 de julio el Congreso presentó un paquete de reformas constitucionales. Pero el 15 de diciembre de ese mismo año del 88, el Congreso decidió hundir el proyecto de reformas constitucionales porque en la discusión que se hizo en el Congreso, los diputados incluyeron la prohibición de extradición, que era políticamente inaceptable. Así que termina el año 1988 y no tenemos nada todavía. El 18 de... Porque es relevante que sea 89 y no 89. Perdón, sí. Sí. El 18 de agosto de 1989 es asesinado Luis Carlos Galán. Y es como respuesta al asesinato de Luis Carlos Galán que se dispara en Colombia un movimiento estudiantil que propone incluir una séptima papeleta en las elecciones de 1990 para que los ciudadanos, y esto es muy importante porque yo sé que se confunden aquí en Panamá, la gente siempre se ha confundido, y voy a tratar de decirlo suavemente y explicado, pero después lo conversamos más con Fernando. Lo que se proponía no era tomar la decisión de iniciar un proceso constituyente. Lo que se proponía en la séptima papeleta es que el electorado tomara esa decisión. Es decir, el electorado muy bien podía decir no queremos constituyente. Era un voto de sí o un voto de no. Era poner la pregunta para que la gente decidiera. No era iniciar el proceso constituyente de una manera automática. Creo que es importante también decir que el 11 de marzo, cuando se hicieron las elecciones,
en 1990, el pueblo votó masivamente a favor de la convocatoria de la constituyente. Si bien hay que decir que el Consejo Electoral nunca reconoció la validez de la papeleta, pero fue el movimiento estudiantil el que hizo el operativo de que la papeleta estuviera disponible en todos los centros de votación. Al final se calcula que hubo más de 2 millones de papeletas, más del 86% de las boletas eran a favor de que se iniciara el proceso constituyente. Así que no son números menores. Finalmente, en diciembre, la Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991. Y el 4 de julio se firmó por parte de los constituyentes la nueva Constitución, en 1991. Una de las cosas que en su momento Fernando nos va a aclarar es por qué el proceso terminó allí y no hubo un referéndum de salida. Que normalmente siempre hablamos de un referéndum de salida, después como parte de lo que son los estándares democráticos en este proceso. Yo, antes de pasarle la palabra a Cintia, sí quiero decir que el proceso constituyente colombiano es casi que un arquetipo de lo que es eso que llamamos la sesión anterior, ponerse de acuerdo, llegar a un consenso que no existe fuera de lo que es la acción política, de lo que son los discursos políticos. El ponerse de acuerdo es la esencia misma de esa acción política y de esos discursos. No es el resultado de una norma, sino es de la acción política misma. Sí. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los miembros del instituto que nos acompañan. Doctor Garrillo, muy amable, un honor tenerlo acá. Vamos a hacer una especie de conversatorio. Perfecto. Y para eso tenemos unas preguntas con las cuales iniciar. Quería que me comente un poco qué significó la adopción de una nueva constitución en 1991 para su generación. ¿Fue esperanza? ¿Fue temor ante lo incierto? ¿Diría usted que fue un proceso impulsado por la gente o por los políticos? Puse el micrófono también, ¿cierto? Bueno, primero que todo, mil gracias. Mil gracias, querido Manolo Alcántara. Mil gracias, Jorge. Gracias, Cintia. Gracias a todos ustedes por invertir estos minutos para oír una historia distinta de lo que pasó en Colombia. Sí, realmente como Jorge lo acaba de reseñar, aquí una cascada de acontecimientos, pero yo diría, a imagen y semejanza de lo que sucedió con España, es también un hecho luctuoso el que constituye el punto de inflexión del proceso constituyente. Fue indiscutiblemente el magnicidio de Luis Carlos Galán. Eso está fuera de discusión. Y fue el 18 de agosto de 1989. Lo que venía antes de eso, que Jorge reseñó muy bien, eran unos intentos institucionales que no había sido solo uno, eran más de 6 procesos que después de la expedición, y esto es bueno resaltarlo, la Constitución venía de Núñez, por ende fue Constitución del Panamá durante muchos años también. La Constitución fue de 1886. La Constitución que iba a desaparecer, o que queríamos que desapareciera, tenía 105 años de vigencia, con 6 o 7 reformas constitucionales grandes que se habían hecho. Ahora estábamos conversando de la historia constitucional panameña y realmente muchas coinciden con fechas en donde como que el movimiento constitucional latinoamericano decidió levantar la mano en un momento a decir, no, vamos a hacer ya una reforma grande de la Constitución. Las grandes reformas del 86 fueron en el año 10, que aquí coincide más o menos con el proceso que se dio en Panamá. Después vino una gran reforma de un gran presidente liberal de izquierda, que él dice que por primera vez la izquierda llegó al poder, ahora no, falta la verdad, que fue el presidente Alfonso López Pumarejo, que incorporó, por ejemplo, normas de justicia social, incorporó, por ejemplo, la expropiación para la reforma agraria, y lo que hizo fue enfatizar el desarrollo constitucional y el cumplimiento de la Constitución en derechos económicos y sociales. Después viene el presidente Lleras, que a imagen y semejanza de la Constitución de la Quinta República Francesa, hizo algo parecido a lo que hizo el general de Gaulle en Francia, y fue fortalecer el poder ejecutivo, que no era muy fuerte en ese momento. Entonces, toda la estructura del Estado, digamos que de una hipertrofia del poder ejecutivo, y eso fue lo que se aceptó en su momento. En ese momento, desde el punto de vista económico, que estábamos ahora hablando de toda la incidencia del factor económico
en el contenido de las normas constitucionales, llevó a esa reforma, que fue una reforma tanto constitucional como administrativa, que creó además y rompió como tabúes muy grandes, como la colaboración, hoy lo que llaman la colaboración público-privada, porque permitió, por ejemplo, que se uniera el capital público con el privado para prestar servicios públicos. ¿Y qué año es eso? Lo que es en el 68, que también es un año clave en la historia constitucional panameña. Entonces, en ese año se crearon lo que hoy se conoce como las empresas industriales y comerciales del Estado, o sociedades de economía mixta. Ecopetrol, por ejemplo, la gran compañía de petróleos de Colombia, ustedes saben que la primera empresa de Colombia es una empresa de economía mixta, donde hay capital privado y hay capital público mayoritario. Pero la registro porque esos son como los hitos de la historia constitucional colombiana. El hijo de López Pumarejo, que era el presidente López Michelsen, se empecinó desde el primer momento. Él fue presidente del año 74-78 en hacer una constituyente, pero era lo que ellos llamaban una pequeña constituyente, porque tenían la gran preocupación de que los grandes desajustes de la constitución de Núñez, que ya se había hecho en materia de derechos, ya se habían hecho muchas cosas en materia de derechos económicos y sociales en el 36, en el 45 hubo también un proceso de fortalecimiento del legislativo en ese caso, en el 68 se fortaleció el Poder Ejecutivo, pero él decía la administración departamental y municipal, es decir, la forma de Estado que había sido adoptada por Núñez como un centralismo político con descentralización administrativa, había hipertrofiado la cabeza del Ejecutivo y el poder estaba totalmente reconcentrado en Bogotá. Curiosamente, siendo el presidente Núñez, que fue también presidente de Panamá, como lo acabo de decir, un hombre de provincia, era un hombre de Cartagena de Indias, que gobernó desde Cartagena. Él no propiamente lo bogotanizado que ha estado el ejercicio del poder en Colombia durante todos estos años. Entonces López se empecinó en hacer una pequeña constituyente que solo tenía dos temas, ojo, eso es lo importante. Uno, administración departamental y municipal, y segundo, la administración de justicia. Ya se había identificado ese cuello de botella constitucional y se estaba pensando, sobre todo a raíz de la Constitución española, de aquí entra el proceso constituyente del 78, que después les contaré qué influencia tuvo en las deliberaciones de nuestra constituyente, porque llevamos tres padres de la Constitución española a Colombia en ese momento. A mí me tocó particularmente contactar a uno que fue a Gregorio Pérez Barba, que fue, ustedes lo saben, uno de los padres y uno de los fundadores de la Universidad Carlos III, en fin, como parte del centro. Nosotros en la constituyente, los estudiantes éramos centro-centro, pero entonces la derecha pidió otro padre de la Constitución y llevaron a Miguel Herrero de Miñón, y la izquierda llevó a Jordi Soletura. Entonces, fíjense, nosotros de alguna manera, perdón el salto, pero era simplemente para resaltar el gran influjo del proceso constitucional español en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas vienen tres intentos grandes. El último, muy bien lo señala Jorge, fue el presidente Barco en 1988, pero ahí ya se había intentado por López una vez, que se aprobó la reforma constitucional, pero la tumbó, como decimos vulgarmente. Quien ejercía el control constitucional en el caso de esa reforma era la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No había un tribunal constitucional como existe hoy en día en Colombia, gracias a la constituyente. La tendencia de los tribunales constitucionales, ustedes lo saben, surge en Europa en la posguerra. Nosotros estábamos adoptando instituciones, adaptando y modernizando nuestras instituciones a lo que se ha visto en el constitucionalismo europeo, por un lado, y por el otro lado, con mucha influencia del proceso constituyente español de 1978. Y allí, entonces, habían sido tres intentos muy serios, dos de ellos con aprobación de norma constitucional. El segundo lo adelantó el presidente Turbay Ayala en el año 78 y dio un paso más adelante y pasó a proponer la creación de nuevas instituciones de la justicia, que es un poco lo que nosotros recogemos en el 91 y marca todo el desarrollo constitucional, que un poco ahí va la pregunta de ustedes dos en el sentido si realmente el proceso constituyente de Colombia murió con la expedición del 4 de julio del 91. Y les cuento que es de mucha actualidad esa pregunta. Le contaba yo a Manolo, te contaba a Jorge anoche, que nosotros la semana pasada tuvimos un gran conversatorio con presidentes de 10 cortes constitucionales de América Latina, y el tema era ese.
sea, cómo fue el desarrollo constitucional después del 91. Y lo que fue claro en ese momento es que la mayor urgencia de la institucionalidad en Colombia, que hoy constituye además el más importante contrapeso contra el autoritarismo, era el Poder Judicial, era la justicia. Y nacen las 4 nuevas instituciones de la justicia, que son la Fiscalía General de la Nación. En ese momento nosotros teníamos una dirección de instrucción criminal y esto nace con el sistema acusatorio a su servicio. El Consejo Superior de la Judicatura, a imagen y semejanza al Consejo Superior Judicial Superior del Poder Judicial de España, la Defensoría del Pueblo, que es una institución importantísima en el tema ya de garantía, promoción y protección de derechos, y por último el Tribunal Constitucional, que yo creo que ha sido la joya de Colombia en los últimos 34 años. Entonces, ¿por qué pasó ahí? Porque quería en primer lugar decirles, hay todo un proceso histórico, conversábamos ayer y ahora también, que siempre la historia va marcando como las pautas de las estrategias reformistas. Pero en este caso, el detonante, el tipping point, como dice un autor norteamericano, el punto de inflexión, fue la muerte, el magnicidio de Luis Carlos Galán, que después fue además seguido por 3 magnicidios más, porque nos mataron 4 candidatos presidenciales entre 1989 y 1990. ¿Quién era Luis Carlos Galán? Sí, ya les voy a contar. Luis Carlos Galán era la renovación de la política en Colombia. Luis Carlos Galán vivió como político, digámoslo así, al frente de un movimiento únicamente 10 años, porque él ingresó a la política como en diciembre del 79 y lo mataron en agosto del 89. Galán era un político pues muy aventajado, digámoslo así, muy precoz, porque había sido ministro muy joven. Él fue ministro de Educación del presidente Pastrana, de alguna manera vinculado a los medios de comunicación al lado del presidente Lleras. Digamos que el gran mentor de Luis Carlos Galán había sido Carlos Lleras Restrepo, que es uno de los grandes estadistas de la historia de Colombia de finales del siglo XX. Pero Galán entró con un discurso de choque, de rechazo de la forma como se hacía la política en Colombia, de echar abajo pues todos los hechos de corrupción, de clientelismo, de patrimonialismo. Combatió muy duro a los 2 expresidentes liberales vivos en ese momento, a Alfonso López Miguel y Julio César Turbay, el abuelo de Miguel Turbay, el precandidato presidencial que fue asesinado hace 3 meses en Colombia. Y Galán representaba todo lo nuevo, toda la modernidad en política. Entró a la política con 37 años. Yo les digo, yo fui toda la vida el coordinador de las juventudes de Galán en mi universidad, en la Facultad de Derecho de la Javeriana, y Galán era la esperanza, el sueño, el país distinto. Nosotros tenemos un discurso muy radical desde la universidad, en el sentido de que el objetivo era llevar a Galán y limpiar, purificar la política colombiana. Algo que, por supuesto, 34 años después difícilmente hemos logrado muchas cosas en esa dirección, independientemente de lo que marcó la Constitución. Sí, me quedo con ese sentimiento de que al abogar por una constituyente, no es una destituyente solamente, hay esperanza, hay ideas, hay recursos humanos, hay un valor que se está llevando a la política. No es solamente criticar y no es solamente decir que las cosas están mal. Eso es lo que llama la atención de Colombia, ese espíritu positivo de que las cosas se pueden hacer bien. Ahora, te pregunto, en general, ¿puedes decir que la ciudadanía colombiana tenía confianza en sus constituyentes? Sí, fíjense ustedes que aquí hay algo que es una característica muy especial, que todavía a 34 años uno sigue convencido que es de alguna manera la alternativa de solución a muchos de los problemas del país. Y es que a diferencia de todos los esfuerzos de reforma de la Constitución, este sí salió de la sociedad civil. Fuimos un grupo de estudiantes que se sentó después del magnicidio de Galán. Aquí yo les traje el libro, lo voy a dejar en el instituto y en el centro, porque ahí está contada toda la historia de cómo nació la séptima papeleta. Ahí no hubo intromisión, que esa es la pregunta, Cintia, que yo no te había contestado y la contesto en este momento. En esto no hubo ningún papel de la clase política, en la primera instancia. Antes del 11 de marzo, lo contó muy bien Jorge. Yo les digo, además lo que es un fenómeno de irrupción de una idea política con mucha fuerza, que se convirtió en una ola de nieve, y realmente la campaña de la séptima papeleta duró 6 semanas nada más. Yo les cuento, yo publico un artículo que aquí está incorporado en este libro, en el diario El Tiempo, que se llamaba
la única vía que tenemos, Asamblea Constituyente, y eso se convirtió en una ola de nieve. Y eso fue el 6 de febrero. Y las elecciones fueron el 11 de marzo de 1990. ¿Y dónde nació la papeleta? En la universidad. En la universidad. Yo era profesor auxiliar de constitucional en 4 universidades de Bogotá, en la Javeriana, en el Rosario, en la Santo Tomás y en la Universidad de La Sabana. Y entonces aproveché un poco que tenemos toda esa red de estudiantes. Yo era joven profesor, acababa de regresar de hacer una maestría en Estados Unidos, y entonces como que de la noche a la mañana nos sonó la flauta con la propuesta. ¿Por qué la séptima papeleta? ¿Por qué se llama así? Porque ustedes se acuerdan que en ese momento uno votaba con unos papelitos que metía dentro de un sobre antes de que existiera el tarjetón electoral. Entonces, ese día se leían en Colombia. Esto fue, acuérdense, magnicidio de Galán, 18 de agosto del 89. Victoria de la séptima papeleta, 11 de marzo del 90. Es decir, habían transcurrido 7 meses, 8 meses de la muerte de Galán, y llevamos al pueblo colombiano a decir la única salida que tenemos para fortalecer la justicia, porque en ese momento, y eso es bueno mencionarlo, estaba el país totalmente subyugado, no digamos que por el narcotráfico, por Pablo Escobar Gaviria, que era, si ustedes miran la revista Forbes de noviembre de 1989, Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo, dicho por la revista Forbes, que tenía en ese momento eran 90 millones de dólares de patrimonio. Hoy el de Jeff Bezos o cualquiera de los, pues pasa de lejos por ahí. ¿Y por qué es importante? Porque el presidente Barco, el día del magnicidio de Luis Carlos Galán, resuelve expedir unos decretos para combatir el narcotráfico. Pero ese día quedó evidente que no disponía el Ejecutivo de todas las herramientas, porque no teníamos un poder judicial fuerte, no tenemos ni fiscales ni jueces que pudieran juzgar al cartel de Medellín. Y tanto que nos tocó acudir a una figura única además en el derecho judicial y penal, que fue la figura de los jueces sin rostro, que fue además una enseñanza, fíjense ustedes cómo es la vida, del profesor Giovanni Falcone, porque a mí me tocó ir al Instituto de Ciencias Penales de Siracusa después de que tuvo éxito la papeleta, y allá conocí al profesor Falcone. Yo iba con 2 personas más de Colombia, y él nos dijo: ustedes lo único que van a tener para poder juzgar a estos narcos es que haya jueces sin rostro. E hicimos una reforma, fíjense ustedes, antes de la constituyente, pero logramos por lo menos que esa figura, que significaba simplemente que el acusado entraba a un sitio donde había un vidrio que distorsionaba la imagen y un micrófono que distorsionaba la voz, y así logramos procesar a Pablo Escobar por crímenes de narcotráfico y sobre todo por enriquecimiento ilícito, porque fíjense ustedes, como el caso de Al Capone, o sea, los delitos verdaderos por los cuales se le arrodilló o lo arrodilló la justicia, no fueron los delitos centrales de su vida, sino era enriquecimiento ilícito. Entonces, todo eso llevó a que fuera, y esta es una gran diferencia que responde a esa pregunta, esto salió de abajo de la sociedad civil, esto no fue impuesto desde arriba. Que fíjense que en procesos constituyentes parecidos, para ponerle a esto algo de comparación, que hablábamos ayer del caso chileno, cuando es un gobierno el que impuso un proceso constituyente, como en este momento, por ejemplo, lo puede estar haciendo el presidente de la República en Colombia, que es desde arriba, porque yo soy el Estado, yo soy el pueblo y yo soy la Constitución, las 3 al tiempo, pues evidentemente es un proceso muy distinto al del 91. Y Cintia, lo que preguntabas, que es fundamental, la gente tenía una ilusión tan grande por este proceso y fue el mayor factor de unidad del país. Es que fue arrollador, como decía Jorge, nunca se contó la séptima papeleta formalmente, nosotros sí la contamos los estudiantes, pero solo en 10 capitales del país. Porque además lo que hicimos fue montar una campaña en los medios de comunicación, y todos los medios de comunicación nos apoyaron, donde había páginas enteras del Tiempo y El Espectador, los 2 grandes diarios nacionales, con la papeleta, con la séptima papeleta. Entonces en la urna, y allá voy al tema de la séptima, el elector colombiano tenía que votar: primera papeleta, Senado de la República, Cámara Alta del Legislativo; segunda papeleta, Cámara de Representantes, Cámara Baja del Legislativo; tercero, asambleas departamentales, que son unas instancias medio legislativas, administrativas, que están en los 32 departamentos de Colombia; cuarta, consejos municipales, que es la autoridad
legislativo a nivel municipal. Quinto, ya se estaban eligiendo popularmente los alcaldes. La gente confunde eso y cree que fue la Constitución de la que incorporó la elección popular de alcaldes. No, pero ya llevábamos 3 años en la elección popular de alcaldes. Sexto, a raíz de la muerte de Galán, el Partido Liberal, que era el partido de Galán, hizo aprobar, respetando lo que Galán había sostenido durante toda la vida, que el candidato hoy tenía que ser elegido en una consulta popular abierta. Y los colombianos votaron ese día, y ese día se eligió a Gaviria y metieron el 7º papelito dentro del sobre, que simplemente decía en el libro, lo van a ver: voto por una Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de una solicitud, como tú decías, que hace el pueblo colombiano en virtud del artículo 2º de la Constitución. Es decir, citábamos la misma Constitución que después terminó siendo derrotada por la propia Asamblea Constituyente. Con mucha, ¿qué les digo yo? No timidez, pero sí con mucha cautela de no propiciar un gran golpe constitucional. Eso fue lo que más adelante se dio, no por cuenta nuestra, sino porque en el examen de constitucionalidad de los decretos que expidió primero el presidente Barco, porque Barco nos llama la noche del 11 de marzo, en Colombia la gente joven le dicen chinos, ustedes saben. Sí. Yo levanté y me digo: chino, venga mañana acá, que vamos a respaldarlos a ustedes, y el gobierno se mete a imprimir la 7ª papeleta en el tarjetón electoral, porque ya Colombia votó el 27 de mayo de 1990 con tarjetón electoral, y ahí ya los colombianos vieron en el tarjetón voto por una asamblea constituyente, y ahí logramos el 92% del sí para la constituyente. Entonces, miren, diferencias fundamentales. Uno, fue la sociedad civil. Segundo, fue un proceso de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Tercero, fue un factor de unidad del país, que eso es fundamental. Y fue un factor de unidad por lo que Jorge acaba de decir, porque eran ideas nuevas. Aquí no se estaba tratando de defender ni la clase política, ni a los corruptos, ni era el Congreso ordinario. Es que tuvo un halo, les cuento que también uno lo piensa, un halo de santidad. Yo lo digo en la Asamblea Constituyente, que todo el que entraba a la Constituyente decía: esta es la transformación de Colombia. Tanto es que les cuento, yo me metí en una pelea, tenía 26 años cuando fui constituyente, y un día me contaron que un constituyente había ido a pedir puestos en la Contraloría General de la República. Y yo prendí mi micrófono, porque yo fui el presidente de la Comisión de Justicia de la Constituyente, y conté la historia y dije: esto es inaudito. Comisión de Ética de la Constituyente estudia el caso. Miren, me cayó todo el mundo, hasta mis amigos dentro de la Constituyente, que yo era una cruceta, que yo me metí a decir eso sin pruebas, que yo estaba vulnerando la intangibilidad, la pureza de la Asamblea Constituyente. A la postre todo resultó ser verdad, pero jamás se volvió a ir de un solo escándalo, porque casi que éramos como seres celestiales, sí, los que estábamos redactando la Constitución del 91. Por ese halo de que esto era un salto hacia el futuro, que todo lo que iba a ser la Constituyente iba a estar impregnado primero de buena fe, de voluntad, de acierto en relación con lo que se iba a incorporar en la Constitución. Y lo último que lo dejo ahí, porque tengo más elementos diferenciadores con otros procesos constituyentes, es que los presidentes, dentro de la formalidad legalista, que ustedes han sido, saben, es una gran característica de Colombia, pues el presidente Barco expide el decreto al día siguiente que gana la 7ª papeleta y lo manda a la Corte Constitucional, cuando ese mecanismo no estaba previsto en la Constitución, que incluso nosotros dijimos: pero qué locura, lo van a tumbar y paró el proceso. Pues no, la Corte le dio el visto bueno a la 7ª papeleta de la Constitución. Y después vino esta foto del libro, es una foto ya con los partidos políticos, pero esto ya fue ex post. Gaviria gana las elecciones y dice: lo primero que yo voy a hacer es poner en marcha la Constituyente y voy a hacer un acuerdo político. Fíjense, el acuerdo político fue a posteriori, no fue a priori. El acuerdo político fue posterior a la legitimidad que le dio el movimiento estudiantil, la sociedad civil, las decisiones de la Corte Suprema, hasta de la registraduría, que es la autoridad electoral. Yo le contaba a alguien en estos días que el expresidente Turbay, abuelo de Miguel Uribe Turbay, un día a mí me llamó y me dijo: le doy un consejo, trate de que el registrador certifique que ese papelito clandestino que se va a meter a las urnas
no anula los demás votos de la gente, porque ahí morían y tenía toda la razón. Yo les digo, ese fue el mejor consejo que yo recibí. Y efectivamente le mandé la carta al registrador y el registrador de esa carta está incorporada acá. Contestó diciendo, ese papel no anula las decisiones del ciudadano en los 6 casos anteriores y los jurados electorales, lo que tú dices, no autorizó que lo contaran, dijo en el acta que incorporen cuántos elementos extraños, entre comillas, vayan dentro del sobre. Claro, legitimó de alguna manera un conteo informal. Y gracias a eso, pues nos fuimos con todo. Entonces los periódicos imprimieron la séptima papeleta. La séptima papeleta tenía de 9 a 7 centímetros y decía solo voto por una asamblea constituyente. Y nosotros nos fuimos a los medios de comunicación para la Colombia rural a decirle a los campesinos, ustedes no tuvieran acceso, pues se hace la séptima papeleta a mano. Entonces, recorte un papelito, ponga voto por una Asamblea Nacional Constituyente. Y esos están guardados en el Museo de la Nueva Constitución. Con lo cual, fíjense ustedes que la participación de los partidos fue totalmente marginal. Yo digo eso y la gente no lo cree. Y fue de alguna manera, para decirlo en términos futbolísticos, un autogol que se metió a la clase política cuando firmó todos estos acuerdos, porque entonces después la Corte, ya con Gaviria presidente, fíjense que hubo una transición que hablábamos de eso. Primero fue Barco y Barco estaba terminando el gobierno. La séptima papeleta se elige el mismo día que se elige a Gaviria candidato del Partido Liberal. 27 de mayo, el pueblo colombiano vota así a la constituyente 92% y Gaviria es electo presidente. Primera tarea del gobierno Gaviria, la Asamblea Constituyente. Y un año metidos en la constituyente con un gobierno nuevo. Fíjense la importancia de eso. Que esa es otra gran diferencia con lo que está pasando hoy en día. El presidente Petro ha hecho una cantidad de cosas. Ese es un proceso constituyente que ya no está autorizado en la Constitución, pero es que ahora en la Constitución se están todos los mecanismos de reforma constitucional. Hace 34 años solo había uno, como Jorge lo acaba de decir, que era el Congreso, y por ahí se habían metido todas las reformas. Entonces yo creo que en términos de legitimidad, de acuerdos, de consenso, yo siempre lo comparo, y ustedes que han leído algo de la historia de Colombia, todo el mundo ponía como el hito de la historia de Colombia un acuerdo entre los grandes partidos, el liberal y el conservador, que se dio además en las costas de España, en Benidorm y en Sitges, que lo hicieron los dos grandes patriarcas del Partido Conservador y del Partido Liberal, el presidente Laureano Gómez y el presidente Alberto Lleras Camargo. Y resulta que esto tuvo mayor legitimidad, porque no estuvieron solo los dos partidos, estuvieron todos los partidos, estuvieron todos los sectores sociales, y la gente reconoció que había sido el movimiento estudiantil el que había sido quien propició la papeleta, tú lo has contado en la historia, y que esto fue una reforma promovida por la sociedad civil. Ahora, muchas cosas pasaron ahí. Sí, quería comentarle en este contexto, ¿no? Ya desde su visión como constituyente. Sí. ¿Cuáles eran los principales temas de los debates públicos en torno al texto constitucional? Sí, fíjense, aquí voy a contar además todo lo bueno, lo malo y lo feo, como dicen también, porque hubo una página que fue muy complicada, que la dejo para el final. Pues mira, fundamentalmente yo creo que era ponerle fin a toda la actividad terrorista del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, y de abrir una posibilidad de que el país se encauzara como en otra dimensión, a hacer una gran reforma con la legitimidad que tenía la constituyente. Yo diría los 5 temas fundamentales, que aquí vuelvo un poquito atrás, porque nosotros fuimos tan prudentes, incluso yo en ese momento ya entré a trabajar con el gobierno Gaviria y era consejero presidencial para la constituyente. Nosotros planteamos que no era una asamblea constituyente, no porque lo diéramos, sino una asamblea constitucional, que no era totalmente independiente. Fíjense ustedes la prudencia. Y pues llegó la Corte Suprema de Justicia y dijo en una sentencia, no señores, aquí no hay limitación de ninguna naturaleza. Esto que estamos aprobando hoy es una asamblea constituyente, con lo cual nosotros pudimos revocar el mandato del Congreso. Te interrumpo un momentito. Yo recuerdo que había un texto, una carta que le envía Gaviria a la constituyente diciéndole que ustedes van a reformar estos aspectos de la Constitución. Es decir, hubo un intento del presidente Gaviria de marcar una especie de agenda de temas que la constituyente debía resolver.
y fue la Corte la que dijo, eso no vale ni el papel en donde está escrito. Sí, lo que pasó ahí exactamente fue que cuando se sometió al control constitucional el decreto de convocatoria de la constituyente, la Corte Suprema, le repito, sala constitucional, no había tribunal constitucional, como bien dice Jorge, estudió el temario de lo que Gaviria mandó. Digámoslo que no era para imponer, sino para decir, mire, el camino que nosotros estamos pensando que debe recorrer es esto, reformen esto y lo otro. Y la Corte le contestó, no señor, esta agenda está completamente abierta. La Constituyente es totalmente autónoma y puede ocuparse de todas las materias constitucionales, que eso fue fundamental para más tarde. Incluso, claro, llevó a excesos que finalmente se negaron, porque fíjense, yo les digo, en medio de todo, y comparado con el proceso constituyente chileno, que ustedes saben que eso fue un péndulo que pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha y se quedó otra vez en el centro con la constitución de Pinochet. Es una exageración lo que estoy diciendo, pero más o menos fue así. En el caso de Colombia hubo tal prudencia que uno sabía que tenía que respetar el curso de las cosas dentro de alguna institucionalidad. Porque mucha gente dice, incluso lo ha dicho ahora el presidente Petro, no, que igualmente informal e inconstitucional fue la séptima papeleta hace 34 años, entonces que ahora vamos a hacer una constituyente a la fuerza. Nosotros no hicimos nada a la fuerza. Fue la voluntad popular la que llevó a esto cuando nadie daba 5 centavos. Uno iba y le contaba esto, imagínense ustedes, el promedio de edad de nosotros eran 24 años y entraba uno con un expresidente, sobre todo López Michel, nos dice, ¿ustedes qué van a ser capaces de reformar la Constitución? Esto es muy sagrado para que este grupo de niñitos vengan a decir aquí cuál es el futuro de Colombia en materia constitucional. Y se dio. Y se dio un poco por la prudencia y por la falta de radicalismo. Que fíjense que con esto no quiero ni mucho menos quitarle fuerza a la contundencia de las ideas, pero sí como al respeto de la diversidad y de la pluralidad, que yo creo que esa fue la línea fundamental de la Asamblea. La Asamblea siempre se fue por un camino de serenidad, como de ecuanimidad, de no maltratar, cometiendo esos errores como los que se cometieron. Porque fíjense que todo lo bonito de la historia es que se dio el proceso constituyente, terminó, y perdón que esto lo digo aquí en este momento, y después nos sentamos un día con el presidente Gaviria, que aquí hay una anécdota con García Márquez que ahora después les cuento, que está narrada en el libro, y Gaviria dijo, lo urgente son las reformas a la justicia. Y entonces se convocó después de la constituyente una instancia legislativa que le decían el congresito, así de manera totalmente peyorativa, un congresito ahí, pues el congresito ahí dentro de lo peyorativo que implicaba el término, el congresito hizo las 4 grandes reformas de la justicia, que eso me tocó a mí como ministro de justicia, porque yo fui ministro de justicia después de la constituyente, por lo que ha sido el presidente de la Comisión de Justicia. Y le dimos el estatuto y pusimos a funcionar las 4 nuevas instituciones de la justicia. La tutela, que es el mecanismo de protección de derechos, que es la verdadera democratización de la justicia. Y yo les digo, ustedes le preguntan a cualquier colombiano qué fue lo que hizo la Constitución del 91 y todo el mundo dice la tutela. Y la tutela no la dejamos reformar, porque la tutela es el mecanismo más importante de defensa y garantías que tienen los colombianos en este momento. La han tratado de reformar 40 veces y nunca nadie ha podido, porque la gente la siente como propia. Y todo el mundo sabe que hay un problema de desigualdad en la tutela, que hay un problema de discriminación en la tutela, que hay un problema en una política social que no funciona en la tutela. Se presentan 1.000.000 de tutelas al año en Colombia y esa la resuelve el Tribunal Constitucional. Por eso les decía que realmente ese Tribunal Constitucional, el que se ha encargado de la Corte Constitucional, se llama en Colombia, el que se ha encargado de la aplicación y casi que de la definición de las políticas sociales en Colombia. Lo cual, digamos que en términos de constitucionalismo puro, querido Manolo, es medio anormal, porque es una corte judicial fijando las políticas sociales. Pero es que, claro, frente al Congreso, que aquí vienen ya las críticas y lo feo, que se eligió después de la constituyente, pues yo les diría, casi ninguna otra institución tuvo un desarrollo constitucional como el de las 4. Y quinto, el Banco Central, que también le dimos un estatuto que era fundamental, y ese sí que lo ha replicado una cantidad de constituciones de América Latina. Sí. Quería preguntarte justamente sobre las relaciones entre el Congreso, la Constituyente
y el Congreso que vino después. La constituyente, mientras hacía su trabajo, estaba solita, había influencia de los congresistas. ¿Qué pasaba? Sí, mira, yo creo que estaban pasmados los congresistas porque nadie sabía qué rumbo iban a tomar. Todo el mundo sabía que estaban redactando la Carta Fundamental y lo que iba a salir de la constituyente iba a determinar el futuro del Congreso. Pero llegamos al 1 de junio, como Jorge decía, la constituyente comienza el 5 de febrero, termina el 4 de julio, y el 1 de junio se dio un acuerdo con el presidente Gaviria y entre todas las bancadas, incluso lo voté en contra, y nos derrotaron a todos los que pensábamos distintos, para decir en las elecciones que vienen con posterioridad a la constituyente, no pueden participar en el proceso electoral los constituyentes. ¿Y eso era para qué? Para legitimar la revocatoria del Congreso. Fíjense, es muy paradójico, a mí me pasó con muchos amigos míos que en ese mismo día de las 7 papeletas se eligió, acuérdense ustedes, un Senado y una Cámara. Y eso fue revocado por el constituyente meses después. Eso parece muy gracioso hoy en día, pero en su momento fue complejísimo. Entonces, cuando entra la propuesta de revocar el Congreso, porque era una nueva Colombia, la contrapartida de la revocatoria del Congreso fue decir, pues les aceptamos revocar el Congreso. Ese fue el presidente Gaviria, pero, ninguno de ustedes va a poder aspirar a ese nuevo Congreso. Y entonces ahí de alguna manera se le puso un freno de mano inmediato a toda la actitud reformista y a toda la inercia constituyente, y los que llegaron al Congreso fueron los mismos de siempre. Claro. Entonces, ahí viene, y reitero una vez más, porque les cuento además una historia la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, hoy hace una semana. El presidente Petro fue a la inauguración del conversatorio con los jueces constitucionales de América Latina y dijo que en Colombia no había un Estado social de derecho. Y entonces se puso a hablar del Congreso, se puso a hablar mal del Congreso. Estaba en la instalación de los 34 años de la Corte Constitucional. No digo nada de la Corte Constitucional, se insultó a toda la Corte. Al día siguiente a mí me tocó hablar en un panel y yo simplemente dije, con todo el respeto, una responsabilidad del presidente, que estando en la única entidad que ha cumplido y que ha hecho cumplir la Constitución, que ha diseñado las políticas sociales de este país, venga a decir que aquí no hay un Estado social de derecho. Y claro, pues, los magistrados además, la solidaridad que había que crear alrededor de eso era muy importante y después giró un poco todo el debate alrededor de esto, porque lo que ha hecho la Corte Constitucional, por ejemplo, en lucha contra la desigualdad, en garantía de derechos económicos y sociales. El modelo económico del 91 es Estado social de derecho y economía social de mercado. Que ahí vamos un momento a lo que también hablábamos anteriormente, que cuál fue, que después lo pongo, todo el influjo de los grupos económicos y de poder sobre la constituyente. Pero realmente el factor político fue eso. Fue muy curioso porque nunca hubo la clase política tradicional, los partidos tradicionales, ni siquiera en las sesiones, yo les diría, porque todos estaban a la expectativa. Lo único que les interesaba era que no revocaran el Congreso. Y claro, cuando se toma la decisión de revocar, se montan la estrategia de contrapartida y de alguna manera eso lo lograron. Yo les decía, esa fue incluso votamos, éramos 73, yo creo que 10 votamos en contra de eso. Y en las elecciones que fueron en noviembre de ese año, después del Congresito, volvió la clase política tradicional. La misma que había estado, esos mismos que perdieron sus curules el 11 de marzo por cuenta de la séptima papeleta y con la revocatoria del Congreso, volvieron a ser los reyes de la política local. O sea que la constituyente sí afectó el periodo constitucional Sí, señor. del Congreso, no del presidente. No del presidente, exactamente. Entonces, Gaviria incluso les confieso, yo había estado cerca de Gaviria y Gaviria nos decía todos los días, es que a mí me pueden volar la cabeza. Claro, pero los constituyentes vieron tan cercano al presidente y tan respetuoso de la Asamblea, que yo creo que si Gaviria hubiera tenido un gesto de animosidad contra la constituyente, eso hubiera pasado. Pero realmente lo que fue fuerte fue la revocatoria del Congreso. Yo le quería preguntar, ya tenemos muy claro el resultado que dio la justicia de cara al mismo proceso y la discusión.
pero ¿cómo vieron las ideas, cómo conjugaron las ideas de soberanía y el reconocimiento de los derechos dentro del derecho internacional de los derechos humanos? Sí, mira, como siempre, pues hay varios modelos ahí. Hay normas constitucionales que imponen los tratados internacionales sobre el derecho interno. Aquí hubo un reconocimiento, yo te diría, por eso es tan extenso y tan comprensivo y tan importante el título de derechos de la Constitución. Esos derechos durante la Constitución centenaria, pues obviamente no existían. Colombia estuvo en estado de conmoción, en estado de sitio de excepcionalidad. Yo te diría, de los 105 años, estuvo 70 años en estado de sitio, con lo cual los derechos estuvieron suspendidos la mayoría durante mucho tiempo. Y fue no solo, yo reitero eso y lo subrayo, lo pongo en negrita, lo importante de todo fue que se consagró un mecanismo de protección de derechos que fue la acción de tutela. Eso no hubiera pasado, hubiéramos seguido completamente en las mismas. Y los reconocimientos que se han hecho, no solo a nivel regional, sino a nivel global, en el constitucionalismo, de lo que ha representado la Corte Constitucional de Colombia, eso es indiscutible. De ahí la gran dificultad con lo que dijo el presidente la semana pasada, en el sentido de que prácticamente la Corte no había hecho nada en esos 34 años. Fernando, hay una valoración que te vamos a pedir, Sí. que ya no trata tanto pues, de contarnos lo que pasó, que lo ha hecho con muchos detalles, sino de cuál es la salud que tiene la Constitución colombiana. ¿Dirías que está de buena salud o dirías que después de tantos años ya le ha llegado el momento de pensar en una nueva Constitución o en una reforma? Sí. ¿Cuál es tu visión? Sí, los alemanes dicen que las constituciones se cuentan en décadas, no en años, ¿no? Entonces aquí estamos como en la tercera década apenas de la Constitución. Yo creo que la Constitución no goza de buena salud, pero no por problemas internos de la Constitución. Digamos que si uno caracteriza, yo lo hago mucho cuando hablo del libro, como en la teoría esa organicista del Estado y demás, de que uno toma todo el sistema democrático y político y uno se encuentra cuál es el corazón. Por ejemplo, el corazón es la política, la sangre, que es el ejercicio de la política, los pulmones, que son los partidos políticos, el poder judicial, que es el sistema inmune, el sistema nervioso, que son los medios de comunicación. Yo siempre con los estudiantes trato de hacer esa comparación. Y realmente lo que está en crisis es la enfermedad global que está agotando nuestras democracias, y aquí acudo a los grandes argumentos de mi maestro, el doctor Manolo Alcántara, en su libro recientemente publicado, que por qué viene la fatiga de la democracia. Yo creo que, claro, como el organismo humano viene es porque está siendo afectado por una cantidad de enfermedades globales, algunos internas, otros no. Uno puede hacer un diagnóstico, por ejemplo, de lo que está pasando con la democracia desde adentro, pero es más la afectación del autoritarismo, del populismo, del caudillismo, que tiene que ver con un deterioro interno de las instituciones. Pero no sé si es que la democracia está haciendo el daño. Alguien decía, es que las democracias no se suicidan, las democracias las matan desde afuera. Y realmente, claro, hay que hacer grandes reformas, los partidos políticos en esta decadencia en que están, la política más clientelizada que nunca. A nivel interno hay unos problemas, pero han sido los problemas de toda la vida. El problema es que ha llegado una epidemia, como en el caso del COVID-19, una epidemia que se llama el autoritarismo, que se llama el populismo, el mesianismo, el caudillismo, que tiene postrada esta pobre democracia. Cuando realmente los problemas, Manolo, y yo lo digo muchas veces en el libro, yo sé que la distinción puede parecer bastante difícil de explicar, los problemas están sobre todo en la política, más que en las instituciones democráticas. Es como la política golpea a las instituciones, una política patrimonialista, una política que no se compadece con los intereses de la comunidad, que en materia de derechos es reactiva, con grupos económicos, como lo hemos conversado, que están buscando esos intereses particulares, una política que no es dialogante, reformas que se imponen desde arriba, poderes judiciales que están siendo o cooptados o anulados por la exorbitancia del poder ejecutivo, congresos que son, digamos, la línea de transmisión de las políticas del ejecutivo sin ninguna independencia, organismos de control
como procuradurías, contralorías, etcétera, que tampoco son independientes, atentados contra la libertad de prensa, atentados contra la libertad de expresión. Lo que estamos viendo desde arriba, lo que es el tema de cada día, y hoy en día, y se lo recomiendo desde ya porque va a salir en el país, Manolo, y valdrá la pena, Manolo, que tú les contaras un poquito más para que yo no eche esa historia, cómo están distorsionando el poder electoral y el sistema electoral para volver otra vez a una cantidad de cosas que pensamos que habían pasado. Teníamos conversando con Manolo ahora en el Uber, que hace 20 años nosotros creamos la red de gobernabilidad para el desarrollo y defendíamos la democracia, la época de la Carta de Democracia Interamericana. Esos eran los días felices de la democracia. Yo entré al BID, les cuento, no siendo economista, pues en ejercicio, a hacer un poquito de pensamiento sobre los temas de gobernabilidad y nos conocimos con Manolo, logramos un influjo grandísimo de las instituciones multilaterales, logramos que la tercera parte de la cartera del BID se destinara al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Todo eso es historia. ¿Ya? Publicamos unos libros en donde decíamos la política importa, las instituciones importan. Eso ya a nadie le importa. Pregúntenle a las nuevas generaciones qué cree de la democracia. Y la culpa un poco es nuestra, por no haber tenido la posibilidad de transmitir la relevancia que tiene la democracia. La democracia es la base de todo. Yo les digo a todos los días en Colombia, imagínense, en Colombia hay 90 candidatos presidenciales. Y lo pronto es que hoy no sabemos si va a haber elecciones de ese tamaño. Dios mío. Y no estoy exagerando. Hoy no sabemos si va a haber elecciones. ¿Por qué? Por la toma del poder electoral. En el caso de la columna de Manolo que van a leer, yo le decía casi que el cuarto caso que va a entrar a consideración de esa buena tesis va a ser el caso colombiano. Porque en ese mismo acto que les contaba, el presidente de la República le decía a la máxima autoridad electoral de Colombia, es que usted no ofrece confianza, es que el sistema electoral colombiano va a ser un fraude, diciéndolo de la manera tan irresponsable, probablemente porque cree que va a perder las elecciones o quiere acabar de deslegitimar todo. Ustedes saben, los golpes de Estado modernos son eso, son golpes blandos en donde, pues lamentablemente, se carcomen y se vacían las instituciones desde adentro, o para hablar con constitucionalistas como son ustedes, se echa mano a un constitucionalismo abusivo en donde la Constitución es moneda de cambios. La Constitución está devaluada, la Constitución no le importa a nadie. Desconstitucionalicemos, desjuridifiquemos, quitémosle todo eso porque... Muy peligroso. Exacto, porque además no es que necesariamente tengan como objetivo violar las reglas, es que no creen en las reglas. Entonces este es un mundo sin reglas, y ustedes han visto lo que está pasando desde arriba. Y toda esa cantidad de valores creados en la humanidad después de la Segunda Guerra, pues eso hoy en día es completamente secundario. Si el derecho internacional está yendo mal, ¿cómo no le ves mal al derecho constitucional? Exacto, exacto. Todo lo que son esos fenómenos globales, los bienes públicos globales, sobre los cuales hubo esos grandes acuerdos, eso es totalmente irrelevante hoy en día. Hoy en día está de moda el autoritarismo, los imperios, repartirse el mundo. Yo contaba lo que pasó en la cumbre de Sevilla, por ejemplo, de financiamiento para el desarrollo, otra torre de Babel. De allá no salió nada. Claro, si se paró Estados Unidos 2 días antes del comienzo de la cumbre y acabó con toda la ayuda al desarrollo, imagínense de qué pueden hablar en Sevilla. Claro, es una gran oportunidad para Europa, lo comentábamos hoy con Manolo y con el embajador español, es una gran oportunidad para Europa de entrar a ocupar esos espacios. Pero todos esos grandes consensos de la globalidad, además que no era la defensa de los valores occidentales, son valores universales, sobre los cuales todos habíamos coincidido. Nosotros logramos, imagínense, en el sistema interamericano, expedir una Carta Democrática Interamericana que era como la Constitución de América Latina, que solo tuvo una aplicación en el caso de Fujimori en el Perú, pero el resto, nada. Hoy, ¿quién habla de eso? Nadie. Esa Carta Democrática, ¿eso para qué va a servir? Y obviamente los temas de seguridad que se impusieron sobre los temas de la democracia. Yo también siempre recuerdo, querido Manolo, ¿tú te acuerdas de esa fecha? Cuando se firmó la Carta Democrática Interamericana, y ya van a saber cuál es la fecha, nosotros estábamos en un hotel, en el Hotel Los Delfines, me acuerdo, de Lima, Perú. Yo estaba trabajando en el Banco Interamericano y a mí me habían encomendado
tener la voz del banco en el Consejo Permanente de la OEA, y ahí ayudamos muchísimo a redactar las normas, por ejemplo, en la relación de democracia con pobreza, con crecimiento, un poco como el aporte del BID como Banco de Desarrollo a la Carta Democrática. Y estábamos en esa reunión y estaban todos los cancilleres de América Latina listos a firmar la Carta Democrática Interamericana. Cuando de pronto el secretario de Estado, que estaba ahí a 6 puestos, le traen un papelito amarillo. Todo el mundo queda sorprendido de qué está pasando acá. Otro papelito amarillo, y se para Colin Powell y dice: somos víctimas de un atentado terrorista que no tiene igual hace muchas décadas en Estados Unidos. 11 de septiembre del 2001. Y ahí nació y murió simultáneamente la Carta Democrática Interamericana. Como alguien decía jocosamente, lo único que nos libró Bin Laden fue los discursos de 34 cancilleres apoyando la carta, porque la carta se aprobó por aclamación. Pero fíjense ustedes cómo cambió la historia del mundo ese día, porque la democracia era una prioridad a partir de ahí, pero como haber prendido un switch, al día siguiente estaban discutiendo la Convención Interamericana contra el terrorismo y la seguridad, por lo que había pasado el 11 de septiembre. Entonces, lo triste de todo esto es que la democracia nos importa poco, es humano, tristemente, y hay que ver de qué manera uno puede como levantar otra vez la importancia, porque yo creo que no le enseñamos a las nuevas generaciones que la democracia es un hecho cumplido. Entonces todo el mundo creció diciendo: no, pues aquí hay democracia, aquí hay un Congreso, que hay unos partidos, un poder judicial que funciona. Y resulta que todo eso en este momento está siendo puesto en entredicho. Ha sido maravillosa la visita y la disertación del doctor Carrillo. Queríamos abrir el foro para ver si teníamos algún comentario, alguna pregunta. El doctor Alcántara nos quiere preguntar. Aproveche que está Fernando. Preguntarle para precisar lo que hizo referencia a 4 instituciones que mencionó: la tutela, imagino la Corte Constitucional era otra, y pues no quedó claro cuál era la otra. Mira, fueron 4 instituciones que creamos: la Fiscalía General de la Nación, si es que no terminé de completo el argumento. En Colombia existía una dirección de instrucción criminal que dependía del Poder Ejecutivo. Se dota una fiscalía independiente del Poder Ejecutivo, que tiene un pie en el Poder Judicial y algo en el Ejecutivo, pero no es designado el fiscal por el presidente de la República, como sucede en Estados Unidos e incluso como sucede en España. El fiscal general depende de alguna manera del Ministerio de Justicia. Y esa fiscalía en Colombia ha sido una montaña rusa. Yo te diría que el balance es mucho más positivo que negativo, pero tampoco ha sido absolutamente positivo. Segundo, el Consejo Superior de la Judicatura, que es la administración de la justicia, administración y poder disciplinario. Tercero, la Defensoría del Pueblo, que no había en Colombia antes. El Ministerio Público era solo la Procuraduría. Yo fui procurador durante 4 años, que eso era la representación de los intereses generales en el Poder Judicial, porque tiene intervención judicial, pero es como un poder moral sobre todo. El poder del procurador en Colombia es muy grande, porque como procurador uno podía destituir desde el vicepresidente de la República hasta el más humilde de los concejales por corrupción. Corrupción en el sentido de faltas disciplinarias o faltas penales, pero con alcance disciplinario. Una competencia muy distinta a la Procuraduría. Y por último, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, que antes era una sala de la Corte Suprema, donde va 6 magistrados, y hoy es un tribunal que tiene 9 magistrados ejerciendo la jurisdicción constitucional en Colombia. ¿Usted cree que los procesos constitucionales constituyentes deben ser democráticos? Pues, por supuesto, es que la justicia no es un embeleco, creo yo. La justicia dentro de un andamiaje constitucional no es simplemente un privilegio. La independencia judicial, por ejemplo, es la garantía de la democracia. Es que la justicia está en la garantía de la democracia. Y las grandes afectaciones, por ejemplo, no tenía mucha razón el expresidente López Viquencia cuando decía: lo que tenemos que reformar es la justicia. A mí me tocó ser ministro de Justicia en una transición entre el régimen anterior y el nuevo régimen. Y yo alcancé a nombrar jueces. Eso es una locura. Fíjense lo que va a hacer México ahora: elegir los jueces popularmente. Un país que está en manos del crimen organizado.
Un país que está en manos de unos factores de poder y económico a nivel regional, que eso es un disparo al aire que quién sabe en qué va a terminar. Entonces la justicia sigue siendo una gran garantía. Yo creo que hay unos contrapesos. Ustedes los que han estudiado el derecho constitucional, yo siempre insisto en algo y soy obsesivo con eso, en que en el derecho norteamericano hay una noción que es la noción de los checks and balances, y lo traducen mal al español. Dicen pesos y contrapesos. No, no son pesos y contrapesos, son frenos y contrapesos. Porque el sentido de una constitución es controlar el abuso del poder. Si me preguntas a mí, ¿cuál es la función más importante que cumple la constitución? Frenar el abuso del poder, controlar el poder. Y el Poder Judicial está para eso, además, en términos de los derechos individuales y en términos del ejercicio de las funciones constitucionales que, por ejemplo, ejerce el Tribunal Constitucional. En aquella anécdota que les cuento, entonces, se llegó a decir, no, es que este es un país que tuvo una alianza entre los paramilitares y el Congreso, y 35% del Congreso durante 10 años estuvo en alianza con los paramilitares. Entonces yo le riposté diciendo, bueno, ¿y quién juzgó ese 35% de los paramilitares? La Corte Suprema de Justicia de Sala Penal. La Corte Suprema de Justicia de Sala Penal de Colombia tiene mucho de qué enorgullecerse, porque combatió el proceso de entrada de los dineros calientes del narcotráfico en una campaña presidencial, el proceso del paramilitarismo, el proceso del narcotráfico, y eso lo ha hecho unos jueces inermes, unos tipos que escasamente tienen 2 o 3 guardaespaldas y que saben que están cumpliendo con la Constitución. Entonces, si hay una garantía para la democracia, es que los jueces sean independientes. Muy bien, Adán. Bueno, me gustaría conocer la anécdota que ibas a referir sobre García Márquez. Sí. Pues la debes. Fíjense, sí, eso sí es importante. No, es que en pleno proceso constituyente, cuando nosotros estábamos haciendo la lista de los estudiantes para la constituyente, yo había conocido al procurador general de Cuba, un señor que me acuerdo mucho, se llama Ramón de la Cruz, yo no sé si ya falleció o no. Y yo le conté un día la historia de la papeleta, porque yo entré a la campaña de Gaviria no era presidente todavía, y Gaviria me encargó los temas de justicia. Que eso fue como también como una maldición, aquí entre nosotros, pues les digo que... Y entonces, después yo fui a una cumbre de Naciones Unidas de Justicia Penal en Cuba. Y Ramón de la Cruz, cuando yo lo llamé y le dije, porque lo quería ver, yo lo había visto en 2 reuniones internacionales de justicia, porque yo era el coordinador de los temas de justicia de la campaña de Gaviria en 1990. Me ha dicho, tú tienes que contarle esto al comandante. El comandante, pues por supuesto, era Castro. Y cuando nosotros comenzamos a elaborar la lista, un día el presidente de Gaviria me dijo, oiga, ¿y usted por qué no le ofrece el primer puesto en la lista de los estudiantes a Gabriel García Márquez? Que es un cabezazo. Y efectivamente yo por alguna razón conocí a Mercedes, la esposa de Gabo, y entramos en comunicación con García Márquez, y él estaba encantado con el tema de la séptima papeleta, y le contaba a todo el mundo, y nos llamaba, y estaba pendiente y demás. Entonces hubo un momento en que cuando coincide el tema de Ramón de la Cruz con el interés que tenía García Márquez, yo le dije a Ramón de la Cruz, Ramón, ¿por qué no me consigues una cita con el comandante? A ver si acabamos de convencer a García Márquez para que sea la cabeza de lista de los estudiantes. Eso ya lo teníamos de un cacho, como decimos en Colombia. Pues ya se iba a dar. Y yo fui a una visita de la Comisión de Justicia Penal de las Naciones Unidas a La Habana. Esto fue comenzando, no se ha posesionado el presidente Gaviria, faltaba como 3 semanas, fue como en julio de 1990. Y llegué a Cuba, fui a mis sesiones del Congreso de Naciones Unidas, y una noche salí, como hacía todo el mundo, a La Habana Vieja a comprar trova cubana y a cambiar unos dólares, imagínense ustedes. Y bueno, y llegué y dije, no, a mí este señor, él me dijo, no, yo voy a conseguirte la cita con el comandante. Y eran 3 noches. Entonces yo llegué a mi hotel, era el Hotel Habana Libre, que yo creo, Manolo, que tú lo conociste muy bien, y llegué y me acosté, y como a la 1 de la mañana, esos eran como unos bungalows abajo, es decir, no hay ni recepción ni nada, unas luces rojas y amarillas y azules, y me golpeaban en la puerta, y yo dije, no, me capturaron por haber comprado ese y haber cambiado esos soles. Pues no, era Ramón de la Cruz, y me dijo, muchacho, no sé qué, prepárate, porque el comandante te va a recibir
A esa hora. Ustedes saben, claro, es que Castro Un día despachaba a esa hora, de 2 a 5 de la mañana. Para resumirles el cuento, no, obviamente entré en una cosa, fue una visita maravillosa, la verdad. Pues, obviamente uno tiene grandes cuestionamientos sobre la dictadura cubana, pero claro, entonces él me pidió que le contara todo esto. Todo esto que les estoy contando apareció la semana antepasada en Bogotá en una exposición de papeles de García Márquez porque el embajador en España de Cuba dejó constancia de todo esto. Y al final me dijo, no te preocupes, esto es una maravillosa idea, yo te ayudo a convencer a Gabo. Esa historia no terminó bien, porque 8 días después, y ustedes han leído de la crónica que escribió García Márquez sobre el secuestro de los periodistas, el libro que se llama Noticia de un secuestro, que además hay una serie de televisión que les recomiendo que es muy buena también en Amazon, en Prime Video. Y entonces, finalmente García Márquez nunca fue la cabeza de lista. Pero lo que sí hizo fue revisar el texto de la Constitución de Colombia. Entonces, cuando terminamos las sesiones, que fue como unos días antes del 4 de julio, claro, todos muy contentos, salimos, llegamos al Palacio Presidencial, le dijimos al presidente, misión cumplida, y me dijo, no, me dijo a mi misión cumplida, no, usted tiene que mandarle la Constitución a Gao, para que Gao le dé los últimos toques de estilo. Entonces yo le mandé la Constitución a Gao, y con 2 personas tenemos muchas de las notas que le puso García Márquez como comisión de estilo, ¿no? Eso jurídicamente en un congreso le dicen la comisión de estilo. Entonces, el aporte de García Márquez está en toda la corrección, en toda la sintaxis Qué bueno eso. de la Constitución del 99. Luego él puso, no fue la cabeza de la lista de los estudiantes, pero puso su grano de No arena conocía ese a la detalle. Constitución. Muy interesante. ¿Hay alguna manera de ver ese documento donde Gabo hace? Sí, mira, yo escribí para El País cuando era embajador en España, esto fue hace como 10 años, esa crónica, y te puedo mandar la carta. Lo que hay es una carta narrando, dice, no, aquí vino este muchacho muy entusiasmado, no sé qué, a contarle al comandante. Sí, me interesa. Sí, Me interesa. bueno. Alfredo. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por estar acá, Fernando. No, Es un placer como, digamos, correligionario de la causa democrática y compañero de generación. De hecho, a mí me tocó ser uno de los negociadores por Panamá de la Carta Democrática Interamericana y de la que quería las democracias. Y en alguna ocasión nos topamos en el BID. sí. Pero más importante para mí, por la nostalgia de aquellos tiempos, es que me tocó hacer el primer artículo sobre la nueva Constitución colombiana y el proceso constituyente colombiano en el desayuno para la prensa, en que la describía, la celebraba y la recomendaba como un camino para Panamá, por allá por el propio julio o agosto del 91. Pero siempre me han quedado unas dudas y esta exposición tuya me las ha, digamos, remarcado, ¿no? Hay un tema que me llama la atención. Da la impresión, por el rol que tú comentas, que juegan el registrador electoral, el propio presidente y la Corte, ¿no? Exacto. Da la impresión, digo, que hay una especie de estado de opinión que se ha ido creando que favorece todo esto. Es decir, porque no habría sido lo mismo por lo que nos están narrando todos, ¿no? Ese proceso, si esos factores de poder hubieran estado en contra, hubieran sido ambiguos. Es la impresión que me da lo que te estoy De escuchando. acuerdo, de acuerdo. En su momento he leído las memorias de varios participantes, incluyendo las tuyas, pero no lo tenía tan fresco, ¿no? Ese es un primer tema. El segundo es, y eso sí, en aquella época muchas personas me preguntaban sobre el particular, ¿no? Es que el padrón electoral era de 13 millones, votaron 7 millones y había 2 millones para la constituyente, para la séptima papeleta, pues, concretamente. Entonces, digamos, aquí eso habría sido inmediatamente atacado de tener insuficiente legitimidad, etc. Tanto Jorge como yo, entre otros, hemos participado en procesos pendientes a eso, de hecho, buscando emular el proceso de la séptima papeleta, y en algún momento ese tipo de personas han sido cuestionados por cosas semejantes. Entonces me pregunto un poco sobre eso, si eso generó algún tipo de ruido en su momento, o al contrario, la noción de que era un esfuerzo estudiantil, limbado de romanticismo, era suficiente carta de presentación. Lo otro es que tú mencionabas que la Constitución no te parecía, no te resultaba radical, más bien muy institucional, me parece cierto, pero desde acá, ¿no? Contemporáneos ustedes y en medio del proceso de la transición política,
La verdad es que todos esos cambios institucionales que ustedes, por lo que ustedes abogaban, nos sonaban radicales y en buena medida todavía hoy lo son, para nosotros, digo, desde acá. Y de hecho, en la medida en que hemos adoptado algunas de las instituciones que ustedes incorporaron, lo hemos hecho de modo desnaturalizado para justificar la continuidad del sistema por todos sus defectos, ¿no? Incluso para magnificar en ocasiones, ¿no? Y luego has mencionado el gran legado de la Constitución, el gran legado institucional, como lo más importante que deja la misma. Me preguntaba si sentías que hubo algún pendiente que retrospectivamente tú sientes que ustedes quizás debieron haber abordado, ¿no? Y lo último es, ¿cuál era la visión de ustedes, o al menos la tuya personal, sobre la Constitución de la regeneración? No me refiero a la reformada, sino la original, si es que el tema lo has abordado. Es un tema que a mí, por motivos de historia de la democracia en Panamá, me interesa particularmente. Gracias y perdón por extenso. No, después me acuerdas porque hiciste 4 preguntas, comienzo por la última y a ver si me acuerdo de las otras 3. Mira, lo primero, la Constitución del 86. Hubo un gran constitucionalista colombiano que la definió y con eso te conté, espero contestarte ampliamente. Esa era una constitución, obviamente, centralista, una constitución que cubría únicamente a ciudadanía bastante limitada. Lo digo literalmente de esta manera. La constitución de 1886 era para los bogotanos, hombres con plata y blancos. Y católicos, además. Lo que hizo la Constitución colombiana fue que esas 5 limitaciones desaparecieran y entrara todo el pueblo colombiano por la puerta de la Constitución. Lo segundo, el radicalismo. Fíjate que ahora es que de nuevo es la interpretación de la historia, ¿no? Yo te confieso, yo había hecho una especialización en Derecho Económico en Estados Unidos y yo quería ir a la Comisión de Asuntos Económicos. Cuando repartí, a mí me tocó ser presidente de comisión por haber sacado la 7ª votación del país. Es la única vez que yo me he medido a las urnas en Colombia. Nunca más volví a tener un cargo de elección popular, porque la constituyente fue por elección popular. Y como quedé de 7º, hubo una troika en donde estaban los 3 partidos grandes, que digamos era la Alianza Democrática M19, que por primera vez se medía en las urnas, que fue Antonio Navarro, un gran hombre, además, sí, un gran hombre, un tipo equilibrado, un tipo que fue presidente de la Constituyente, senador, representante, alcalde, gobernador, ministro de Salud, y siempre en el fiel de la balanza. Incluso hoy en día poco se entiende con el presidente de la República. Estaba más muy enfermo, lamentablemente. Un gran tipo. Sin Antonio Navarro como presidente de la Constituyente, seguramente no hubiera habido Constitución del 91. Que se encontró además, y esto es de las cosas inverosímiles, de verdad macondianas, que pasan en Colombia, se encontró con un señor que era el jefe del Partido Conservador, de la facción más conservadora, que era Álvaro Gómez Hurtado. Imagínate, pero es que el problema no era que los dos estaban en 2 extremos. El problema era que a ese señor lo había secuestrado el M19 no 10 años antes, meses antes del inicio de la sesión de la Constituyente. Uno cuenta eso en Europa y todo el mundo dice, no, pero ¿esto cómo va a ser? Y así fue. Y los dos se pusieron de acuerdo. Y los dos compartieron un ideario en que produjeron lo que hay, el mayor consenso. Yo por eso cuando hablo de la Constitución del 91, digo, ese es el mayor consenso más grande de toda la historia de Colombia, de pronto irrepetible, forjado por Antonio Navarro y Álvaro Gómez. Y el tercero era un dirigente liberal de avanzada, que era Horacio Serpa. Un hombre además que tenía claro el país, que le había tocado muy duro porque había sido el ministro de gobierno de Samper con todas las acusaciones que hubo contra el gobierno de Ernesto Samper, pero que era el complemento perfecto. Yo siempre pongo un ejemplo y para los que no han leído se lo recomiendo. Aquí me meto en los terrenos de Manolo una vez más. Cuando a mí me piden un libro de la historia de España, les digo, lean Anatomía de un instante de Javier Cercas. Mira, el otro día le dije además a Juan Gabriel Vázquez, que es el gran escritor colombiano, que es buen amigo, le dije, Juan Gabriel, tú te tienes que escribir lo que hizo Cercas, pero aplicándolo a lo que pasó en la Constituyente de Colombia. Los 3 dirigentes que hicieron posible la Constitución. En el caso de la Anatomía de un instante, los 3 dirigentes que fueron los únicos que se quedaron de pie cuando entró el Tejero a disparar en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y todos se metieron debajo de las curules a protegerse y solo se quedaron de pie Adolfo Suárez,
el general Gutiérrez Mellado, que era el presidente, y Santiago Carrillo, el presidente del Partido Comunista de España. Ese libro se lo recomiendo, de verdad. Es un libro de la historia de España maravilloso. Entonces, fíjate el tema. Eso tenía que dar un equilibrio. Es que, imagínate ponerse uno de acuerdo en el modelo económico constitucional, que fue otra cosa que le replicamos al presidente de la República la semana pasada, porque él habla actualmente del neoliberalismo. Además que la crematística y que la codicia. Entonces llegó un momento, a él le sirvió la Constitución hasta determinado punto, porque gracias a la Constitución nació el M19, se abrieron las posibilidades electorales del M19 y él llegó a la presidencia de la República. Pues ahora la Constitución parece que ya no le sirve. Y entonces el tema es que es una Constitución neoliberal, es lo último que está diciendo. Yo le digo, ¿cuál neoliberal? Mejor dicho, lo que hicimos nosotros en la Constitución fue primero evitar una matrícula ideológica. Y tú tomas las normas económico-constitucionales y un poco voy a la neutralidad que tienen. Te sirven para hacer una intervención del Estado durísima, como para respetar la libertad de empresa y la iniciativa privada, como debe ser una Constitución. Hay un gran debate en el constitucionalismo, tú lo sabes, Cintia, de cuál debe ser el modelo económico constitucional. Y lo que es claro que constituciones que adoptan radicalmente una ideología, después de lo que hemos visto en el mundo, donde han fracasado el conservadurismo, el socialismo y el neoliberalismo, por ende, pues nosotros no vamos a ser tan torpes de meter una ideología a la Constitución. Y la Constitución fue neutra, sí, Manuel. Fernando, me vais a perdonar, pero porque luego se me va a olvidar. Yo recuerdo cuando explicaba la constituyente, la Constitución colombiana, en perspectiva comparada de América Latina, algo que no ha visitado nadie aquí y que yo decía en mis clases, y era la reivindicación de la democracia participativa. Exacto. ¿No? Los elementos institucionales que incorpora la Constitución colombiana, que luego van a ser imitados por todo el constitucionalismo latinoamericano. Sí, fíjate que fue toda la reflexión de que la democracia representativa estaba en crisis, que lo que habíamos hecho con la séptima papeleta era democracia participativa pura y dura, y lo que hicimos fue incorporar todos los mecanismos de la democracia participativa, que mal que bien se han utilizado. Los presupuestos, los cabildos abiertos, sí, los referéndums. Así es, todos. E incluso todos los mecanismos de reforma constitucional. Hasta la consulta popular. Sí. Que tú es un poco lo que hoy se utiliza para decir, vamos a hacer un constituyente, pero arcándole el pescuezo a las normas de la participación ciudadana, que de alguna manera ya tienen un conducto institucional a través del Congreso. Entonces, fíjate, lo que dice Manolo es tan cierto, además, porque incluso hoy, digamos, de las innovaciones democráticas, cuánto lo voy a echar ahora en el lanzamiento del libro más, en términos de democracia deliberativa, que realmente lo único nuevo que hay en el mundo, en la teoría y en la práctica democrática, es la democracia deliberativa. La Constitución colombiana, no hay necesidad de reformar la Constitución tal cual, para que quepan todos estos instrumentos de democracia deliberativa, donde la señora Mansfield, tú sabes, ha sido la gran innovadora en ese campo. Oye, y me faltó la primera pregunta tuya, ¿cuál era? Mira, creo que te respondí ya tres. Sigo algún pendiente. Ah, sí, sí. Y lo otro era el tema de si alguna vez se cuestionó esa legitimidad por el número de votos. Mira, lo que pasó fue que como además no arrancamos de un umbral que hubiera que respetar, porque pues no había mecanismos de... Con la pregunta de Manolo, no estaba la consulta popular, claro, ni el referendo, ni el plebiscito como mecanismo de reforma, entonces no había forma de medir si eso era legítimo o no, constitucional o no. Lo que hizo el presidente Barco esa noche del 11 de marzo fue salir en televisión y decir un poco lo que tú acabas de decir. Aquí se produjo un hecho político incuestionable. Y es que este país quiere un cambio. Y nosotros vamos a acompañar a los estudiantes en ese cambio. Vamos a incorporar en el tarjetón electoral del 27 de mayo la pregunta sobre la constituyente. La séptima papeleta va a entrar al tarjetón electoral. Fíjate, era el reconocimiento de eso. Entonces, claro, después, sobre todo no tanto lo cuestionan ahí, ¿sabes? Porque todo el mundo reconoce todo el ánimo que hubo alrededor de sacar adelante la constituyente y la bola de nieve que implicó la constituyente. Fue más la elección de los constituyentes el 9 de diciembre del 90, que ahí la gente ya no votó tanto. Entonces, lo que han cuestionado es eso, pero de todos modos pasó el umbral y ganó el sí, y se eligieron los 70 constituyentes, y se metieron 3 más por algunos que estaban en procesos de paz con el gobierno.
Y la primera era, El tema de si hay algún pendiente. Si sí, sientes que hay mira, gran algún tema. pendiente y no es un asunto menor. Estábamos ayer y Manolo nos acompañó a un ejercicio que estamos haciendo en los medios de comunicación, que son las regiones y la forma de Estado del centralismo contra el federalismo. Eso se nos quedó dentro del tintero porque no hubo acuerdo. Y no es un tema menor. Hoy en día, tú sabes, Colombia está asediada por los grupos armados. Hoy en día, gobernadores y alcaldes tienen muy pocas competencias en materia de orden público y de control territorial. Y se está planteando ya en un acto de reforma de la Constitución que se aprobó el año pasado, una nueva ley de competencias que tenga un sistema de reparto de competencias y recursos entre el Estado nacional, los departamentos y los municipios. Yo creo que esa fue la gran tarea que quedó pendiente. Y como te cuento, fueron tantos temas, es que solo fueron 150 días, además que ustedes pueden hacer la cuenta. Comenzamos el 5 de febrero y terminamos el 4 de julio, pero ese fue el tema que quedó pendiente y hoy se está abordando de alguna manera precisamente por el descontrol territorial y por la forma como el propio proceso de paz que firmó el presidente Santos ha sido incumplido no solo por la administración de Iván Duque, sino ahora dentro de un proceso que Petro ha llamado la paz total, que es meter a todos los grupos armados dentro del mismo paquete, cuando se acabó el delito político ese. Porque mal que bien, cuando se hizo la paz con el M-19, que aquí va otra anécdota que es importante y con esta sí termino, cuando matan a Carlos Pizarro, porque de los que mataron en el primer semestre de 1990, era el primer candidato del M-19 a la presidencia, que era el comandante. Mira, este tipo que esto no es menor, la coincidencia de las fechas, Jorge, el 9 de marzo de 1990, que era un viernes, 48 horas antes de la victoria de la séptima papeleta, el gobierno de Virgilio Barco firma la paz con el M-19. ¿Quién firma? Carlos Pizarro León Gómez. Y Carlos Pizarro León Gómez es asesinado, firma la paz el 9 de marzo y lo asesinan el 24 de abril del mismo año. Y cuenta Antonio Navarro, este personaje que les digo que fue presidente de la Constituyente, en su libro, que después del asesinato de Pizarro, claro, la conmoción total en el M-19, llegan varias personas de los más virulentos y radicales del M-19 y le dicen a Navarro, esto se acabó, nos devolvemos al monte, ¿cuál proceso de paz ni que nada? Aquí las armas es lo único que se tiene que imponer. Y Navarro le dijo, un momentico, y sacó un documento que había dejado Carlos Pizarro diciendo, el día que me maten a mí o que maten a Antonio Navarro, seguimos cumpliendo con los acuerdos de paz. Y por eso el lema de la campaña del M-19 a la presidencial y a la constituyente fue palabra que sí, cumplimos la palabra. Muy bien. Esa historia es impresionante. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar un par de preguntas claro. más. Buenas tardes, ¿Qué tal? señor Fernando Castillo. Carrillo. Fernando Carrillo, disculpe. Mi nombre es Eliezer Barahona. Y bueno, escuchando todo el proceso constituyente de Colombia y usted fue también, por decirlo de esa forma, un factor fundamental en este proceso, lo considero yo. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Por lo menos en tema de transparencia, ¿cuál usted piensa que serían los elementos fundamentales para llevar un proceso constituyente que legitime el acto constituyente en sí y que todos los actores sociales, por lo menos la mayoría, resulten beneficiados en este proceso y al mismo tiempo que la democracia pueda salir reforzada? Mira, yo creo que el gran desafío de cualquier proceso constituyente es que tenga pueblo, pero no en el sentido del pueblo que suele poner siempre de primero el populismo para decir que el pueblo soy yo. Un poco, por ejemplo, en el libro este de Sin Miedo, cómo defender la democracia, yo establezco esa triple distinción, Tito. Una cosa es la visión de Luis XIV del Estado soy yo, otra cosa es la visión del populismo, el pueblo soy yo, y como dijo una vez un gobernador de Estados Unidos, la Constitución soy yo. Hoy lo que estamos viendo en los autoritarismos es la mezcla de las tres cosas al tiempo, sin pueblo además, porque el pueblo es el que piensa igual a uno para el caudillo, para el sultán, para el charlatán, que además estamos llenos de eso, de charlatanes
que se sienten intérpretes del pueblo, seguramente teniendo una minoría muy exigua o creyendo, exacto, o creyendo que ellos interpretan al pueblo y nadie más que ellos. Y todo lo que no piense como ellos, pues no son el pueblo. Entonces yo creo que si uno parte de una premisa democrática, lo que tienes que hacer es estar en consulta con la sociedad civil, por ejemplo. No con tus correligionarios, que esa es otra forma de tener una mayoría. Sí. Es que haya un gran consenso nacional sobre los temas a la reforma, porque la reforma de la Constitución es un acto, tal vez el más importante en la historia política. Algo del pueblo. delicado. ¿Quisiera hacer una pregunta? Sí, gracias por la enseñanza, doctor, y bienvenido a Panamá. Oiga, quizás el libro suyo lo responda a mis preguntas. Me gustaría tener acceso a él, si es posible. Me gustaría llevarlo un... Sí, sabes que te cuento cuál es la forma de adquirirlo. Es que tuvimos ese dilema con Manolo. Se está vendiendo en Colombia y en España, pero lo consigues por Amazon y no vale nada, vale $9. El audiobook, el video, el libro audio. Bueno, te hablo de 72, de más de 70 constituyentes. Sí, sí, sí. ¿Cómo fueron electos y qué perfil tendrían ellos? Si eso está escrito en su libro. Sí, está escrito en sobre todo, sabes que este fue publicado en el 21 y se llama 30 años de la Constitución, 4 de julio. Este lo editó Planeta, el otro lo editó Random House, Penguin. Pero aquí está contado todo eso. Pero mira, para resumírtelo, pues fue un proceso electoral como, pues, mayoritario, de listas, en donde quien sacó la mayoría número 1, pero por varias listas, fue el Partido Liberal, pero el M19 tuvo una lista cerrada y sacó 19 de los 70 constituyentes. Los liberales todos sumados en lo que llamaban la Operación Avispa, es decir, que fueron listas paralelas independientes, sumaban 25, pero realmente la mayoría sólida la tenía el M19 en la constituyente. Y lo demás fueron organizaciones sociales. Mira, llegaron por primera vez los indígenas a una corporación de representación popular, los campesinos, los afros, los estudiantes, que nosotros llegamos también por votación popular. Entonces era todo un país que se estaba acercando a un nuevo mecanismo de participación popular, como decía Manolo, y que marcó pues una Colombia diferente, que pudo ser un poco malograda por el Congreso que vino después y donde ha habido pues un progreso muy lento en muchas de las instituciones de la Constitución, salvo las de justicia, que fue las que desarrollamos inmediatamente, que yo creo que eso fue una decisión estratégica muy importante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Creo que ha sido iluminador tenerte aquí hablándonos sobre el proceso constituyente colombiano. Quiero rescatar un par de elementos como guías que nosotros necesitamos en Panamá al momento de enfrentar un proceso constituyente. La primera es que a mí me preocupa mucho los elementos tóxicos en la política, cuando todo es acerca de un intercambio de descalificaciones, porque eso no produce, eso no construye, no genera. Se necesita tener una actitud positiva y constructiva de respetar los desacuerdos, respetar las opiniones diferentes y seguir construyendo. También me parece muy importante en el proceso colombiano algo que tú repetiste varias veces, y es el sentido de prudencia en lo que se hace, en lo que se pide. Creo que ese es el sentido que tiene, que hayas dicho en algún momento, que no había radicalismos. No había radicalismo porque había un sentido de prudencia. El radicalismo, si es conceptual, digamos, si es acerca de tener instituciones que van a hacer una transformación radical de la situación social, eso es algo positivo. Pero hay una forma de hacer radicalismo que es una especie de dramatismo social que, repito, eso no ayuda a construir instituciones de consenso. Creo que algo de eso vamos a ver en nuestro próximo conversatorio, que es sobre el caso chileno, en donde es un buen ejemplo de cómo no hacer una constitución.
porque las dos veces el pueblo chileno decidió rechazar la propuesta que le hicieron los constituyentes. Pero eso va a ser la próxima sesión que vamos a tener junto con el CIEPS. No tengo una fecha que anunciarles todavía, pero va a ser en el mes de septiembre. Oportunamente lo avisaremos. Pero para cerrar la idea un poco de esta importancia de lo que es un buen ambiente, un ambiente de intercambio de opiniones que pueden ser diferentes, de prudencia en la política, creo también que hay que entender que en ningún momento ese sentido de prudencia fue un obstáculo para reconocer que la constituyente tenía libertad para colocar los contenidos que ellos consideraran que debía tener la Constitución. Es decir, no era una limitación de la agenda de la Constitución, no era una limitación en cuanto a los contenidos normativos que la Constitución debía tener. Y la única razón por la que los países se ven abocados a elegir una constituyente es precisamente para redactar una constitución. Y eso es algo que a veces se pierde de vista cuando se quiere gobernar a través de una constituyente, cuando se quieren tomar decisiones que son completamente ajenas al trabajo de elaborar un texto de una nueva constitución. Así que los dejo con ese mensaje. No sé si Cintia quiere mencionar algo. Solamente agradecer la participación del doctor y de todas las personas aquí presentes. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes.